En los países de la Unión Europea, se están adoptando una tras otra medidas para reforzar el control de las fronteras, informa el diario The Telegraph. Las cuestiones migratorias se han vuelto cada vez más urgentes, y muchas naciones están comenzando a alejarse de las políticas liberales que el gobierno laborista del Reino Unido aún apoya, a pesar de la opinión de parte de la población. Daniel Johnson. ¿Se convertirá el Reino Unido bajo el liderazgo de Keir Starmer en el destino más accesible para los migrantes ilegales en Occidente? La semana pasada, se produjo una tragedia en la que 12 personas murieron al intentar cruzar el Canal de la Mancha. Mientras tanto, los ministros británicos enfrentan críticas por la gestión del servicio fronterizo, que sigue sin un jefe designado, y el foco de atención se ha desplazado a Europa. Los titulares británicos informaban que Alemania estaba considerando adoptar la política del Reino Unido de enviar migrantes a Ruanda para procesar sus solicitudes de asilo. De hecho, Joachim Stamm, comisionado alemán para la migración, ha propuesto la posibilidad de procesar solicitudes de asilo en Ruanda, utilizando instalaciones que el Reino Unido había preparado previamente. Sin embargo, el gobierno alemán aclaró que aún no hay planes oficiales en ese sentido. No obstante, la idea de cooperar con terceros países para abordar las cuestiones migratorias sigue discutiéndose en el marco del derecho humanitario internacional y bajo la supervisión de la ONU. La política migratoria en Alemania sigue siendo uno de los temas más sensibles. El mes pasado, tras trágicos incidentes en el país, el debate sobre la migración volvió a intensificarse. Las fuerzas políticas de derecha están ganando terreno debido al creciente descontento social. En respuesta, el gobierno de centroizquierda de Olaf Scholz ha acelerado los procesos de deportación para estabilizar la situación. Sin embargo, las tensiones sociales siguen latentes. El Reino Unido se enfrenta a desafíos similares, y los disturbios que sacudieron el país este verano reflejan este creciente malestar. A pesar de los esfuerzos del gobierno por contener la migración, el número de migrantes continúa en aumento, lo que coloca al país bajo una fuerte presión. En algunos casos, los migrantes residentes en Alemania experimentan dificultades para integrarse, lo que ha llevado al aumento de problemas sociales y políticos. Francia también enfrenta serios desafíos migratorios. El nuevo primer ministro, Michel Barnier, nombrado por el presidente Emmanuel Macron, ha adoptado una postura más firme respecto a la migración, reflejando los cambios en la política del país. La migración se ha convertido en un tema central en muchos países europeos, y tanto Francia como Alemania, junto con otros Estados miembros de la UE, están endureciendo sus políticas en este ámbito. En varios países de la UE está ganando popularidad la idea de enviar migrantes a terceros países para procesar sus solicitudes de asilo. Por ejemplo, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha llegado a un acuerdo con Albania, y Dinamarca está considerando la posibilidad de enviar migrantes a Ruanda. Suecia, por su parte, ha tomado medidas para reforzar el control fronterizo y espera reducir el flujo migratorio en los próximos años. A diferencia de otros países europeos, el Reino Unido sigue enfrentándose a un aumento del número de migrantes, tanto legales como ilegales. El gobierno laborista, liderado por Keir Starmer, adopta una postura más flexible en temas migratorios, lo que ha provocado críticas tanto dentro como fuera del país. Las opiniones públicas sobre la política migratoria en el Reino Unido son variadas, y resolver esta cuestión se ha vuelto cada vez más urgente para la nación. Política migratoria en la UE. En toda Europa, está creciendo el interés por la posibilidad de delegar la responsabilidad de procesar solicitudes de asilo a terceros países. Italia y Albania ya han firmado acuerdos al respecto, y otros países de la UE, como Dinamarca, Suecia y Alemania, también están discutiendo medidas similares. En particular, Alemania está considerando la posibilidad de colaborar con Ruanda para reducir el número de migrantes que ingresan a través de las fronteras orientales de la UE. Suecia también está reforzando el control de sus fronteras en un intento de reducir los flujos migratorios. Este año, por primera vez en mucho tiempo, se espera que más migrantes salgan del país de los que lleguen, reflejando una tendencia a nivel europeo hacia políticas migratorias más estrictas. Sin embargo, la situación en el Reino Unido sigue siendo tensa. A pesar de los esfuerzos del gobierno por contener la migración, el país sigue enfrentando un flujo constante de migrantes. El gobierno laborista no apoya la idea de enviar migrantes a terceros países,
lo que ha generado críticas tanto a nivel nacional como internacional. Las opiniones públicas sobre la política migratoria en el Reino Unido son diversas, y muchos ciudadanos expresan su descontento. A diferencia de otros países europeos, que están adoptando medidas más decisivas para controlar sus fronteras, el Reino Unido sigue lidiando con problemas relacionados con la migración. Perspectivas políticas. La política migratoria sigue siendo uno de los temas más debatidos en Europa. Muchos países están tomando medidas para reforzar el control de sus fronteras y revisar sus leyes migratorias. El Reino Unido también está en el centro de estas discusiones, y el futuro de su política migratoria sigue siendo incierto. Los crecientes desafíos migratorios exigen que los países europeos tomen decisiones que equilibren los aspectos humanitarios con la necesidad de controlar sus fronteras. Las cuestiones migratorias continúan siendo un tema clave en los debates políticos en Europa y en el Reino Unido, y los pasos que tomen los gobiernos de los países de la UE definirán el futuro de la política migratoria en el continente. La política migratoria sigue siendo uno de los temas más discutidos en Europa. Muchos países están tomando medidas para reforzar el control de sus fronteras y revisar sus leyes migratorias. El Reino Unido también se encuentra en el centro de estos debates, y el futuro de su política migratoria sigue siendo incierto. Los crecientes desafíos en materia de migración exigen que los países europeos adopten decisiones que equilibren los aspectos humanitarios con la necesidad de controlar sus fronteras. Los temas migratorios siguen siendo una cuestión clave en los debates políticos en Europa y el Reino Unido, y los próximos pasos que tomen los gobiernos de los países de la UE definirán el futuro de la política migratoria en el continente. Los problemas migratorios en Europa se mantienen como una de las cuestiones más sensibles en la arena política del continente. Ante el aumento de los flujos migratorios, muchos países de la UE se ven obligados a revisar sus estrategias y enfoques en la gestión de las fronteras, la integración social y el otorgamiento de asilo. En los últimos años, los asuntos relacionados con la migración han sido la base de crisis políticas, protestas e incluso cambios en las orientaciones políticas de varios países. Principales problemas de la migración en Europa. 1. Aumento del número de migrantes y refugiados desde principios de la década de 2010. Europa ha experimentado varias oleadas migratorias. La primera gran ola ocurrió en 2015, cuando refugiados, en su mayoría de Siria, Afganistán e Irak, llegaron en masa a los países de la UE, huyendo de la guerra y la inestabilidad en sus países de origen. Los países europeos no estaban preparados para un flujo tan grande de personas, lo que provocó intensos debates sobre las cuotas para la acogida de refugiados, la concesión de asilo y la distribución de fondos entre los Estados miembros de la UE. 2. Su presión sobre la infraestructura y los sistemas sociales. El gran número de migrantes ha ejercido una considerable presión sobre los sistemas sociales de muchos países europeos, especialmente en los sectores de la salud, la educación y la vivienda. En algunas ciudades, se ha observado una escasez de servicios sociales, lo que ha generado un aumento de la tensión social. Además, los problemas relacionados con la integración de los migrantes en la sociedad también han cobrado relevancia. La falta de programas de adaptación, cursos de idiomas y formación profesional ha ralentizado su integración en el mercado laboral y en la sociedad en general. 3. Aumento de la xenofobia y los sentimientos nacionalistas paralelamente al incremento del número de migrantes. En muchos países europeos, ante las dificultades económicas y la competencia por los puestos de trabajo, han crecido los sentimientos nacionalistas y la xenofobia. Los partidos políticos que se oponen a la migración están ganando popularidad. Un ejemplo es el éxito de los partidos de derecha en Alemania, Austria, Hungría y Francia. Estas fuerzas políticas utilizan activamente el tema migratorio para aumentar su apoyo entre los votantes, especialmente aquellos preocupados por cuestiones de seguridad e identidad nacional. 4. Endurecimiento de las políticas migratorias en respuesta a las críticas de sus ciudadanos. Muchos países de la UE han comenzado a endurecer sus leyes de inmigración. La introducción de normas más estrictas para la concesión de asilo, el aumento de las deportaciones de migrantes en situación irregular y el refuerzo del control en las fronteras exteriores han sido las principales medidas adoptadas por los gobiernos. Alemania, Suecia, Francia y otros estados han intensificado las deportaciones de migrantes cuyas solicitudes de asilo han sido denegadas. 5.
División dentro de la UE en torno a la cuestión migratoria. Los asuntos migratorios han generado profundas divisiones entre los Estados miembros de la UE. Algunos países, como Alemania, Francia y Suecia, asumieron la responsabilidad de acoger a un gran número de refugiados, mientras que los países de Europa del Este, incluidos Hungría y Polonia, se negaron a seguir las cuotas de la UE para la acogida de migrantes. Esto provocó disputas y conflictos internos en la Unión Europea, que han debilitado la cohesión del bloque y dificultado la toma de decisiones conjuntas. 6. Seguridad y terrorismo. La cuestión de la seguridad se ha convertido en un tema central en el contexto de la migración tras los atentados terroristas ocurridos en varios países europeos en los últimos años. Aunque no todos los migrantes representan una amenaza, la participación de algunos refugiados en actos terroristas ha aumentado las preocupaciones de los europeos sobre la seguridad. Esto ha impulsado el apoyo a medidas más estrictas para reforzar el control de las fronteras y la verificación de los migrantes. 7. Integración y diferencias culturales. Uno de los principales problemas de la migración sigue siendo la integración de los migrantes en la sociedad europea. Muchos recién llegados enfrentan dificultades para adaptarse a las nuevas normas culturales y sociales. Las diferencias religiosas, culturales y sociales generan tensiones entre los migrantes y la población local. La integración es especialmente difícil para los migrantes de países musulmanes, donde las diferencias culturales son más notorias. Esto puede llevar al aislamiento de ciertas comunidades y dificultar su plena inclusión en la vida social. Posibles soluciones al problema migratorio. 1. Reformar el sistema de concesión de asilo. La UE necesita un sistema unificado de concesión de asilo que tenga en cuenta los intereses de todos los Estados miembros y garantice una distribución equitativa de los refugiados en todo el territorio de la Unión Europea. El establecimiento de normas comunes para procesar las solicitudes de asilo ayudaría a evitar la sobrecarga de determinados países. 2. Fortalecimiento de las fronteras y cooperación con terceros países. El refuerzo de la protección de las fronteras exteriores de la UE y la ampliación de la cooperación con terceros países, como Turquía, Libia y otros países africanos, puede ayudar a reducir el flujo de migrantes en situación irregular. Acuerdos como el alcanzado entre la UE y Turquía ya han demostrado su eficacia, aunque han sido criticados por organizaciones de derechos humanos. 3. Programas de integración. Un aspecto clave de la política migratoria debe ser el desarrollo de programas de integración. La enseñanza del idioma, la formación profesional y la ayuda para encontrar empleo pueden acelerar el proceso de adaptación de los migrantes y reducir la tensión social. 4. Lucha contra las causas de la migración. Los países europeos pueden desempeñar un papel más activo en la resolución de conflictos y crisis en los países de origen de los migrantes. El apoyo al desarrollo económico, los esfuerzos diplomáticos y la ayuda humanitaria pueden contribuir a reducir los flujos migratorios a largo plazo. Conclusión. La migración seguirá siendo uno de los temas principales en Europa en los próximos años. Para resolver los problemas relacionados con la migración, los países de la UE deben encontrar un equilibrio entre sus obligaciones humanitarias y sus intereses nacionales.